Si están ahí, vamos a continuar. Avísenme a medida que vayan llegando. Bien. Son unos minutitos para que lleguen los demás. Un par de minutos más. Bueno, ¿están ahí? ¿Hay alguien más ahí? Bien, bueno, entonces sigamos. Vamos a... Pasamos la imagen. Bien, entonces la segunda mitad, déjenme confirmar un segundito. Okay. La segunda mitad entonces es física y geología. Vamos a tener que ir un poquito más rápido porque yo tengo que terminar más o menos a las 6, así que me voy a apurar un poco, además para que no se prolongue tanto. Entonces vamos a hablar de física y geología en un sentido bastante general. La geología es la ciencia del origen, la composición, la estructura, la formación y la evolución del planeta Tierra, tanto en su corteza como en su interior y por extensión también atmósfera y océanos. La geología es indispensable para entender la evolución de las especies. O sea, es una ciencia que se relaciona mucho con la biología porque mirando los estratos geológicos uno entiende cómo evolucionaron los seres vivos. Y también para la supervivencia, porque entendiendo cómo cambia la Tierra, sabemos qué va a pasar con nosotros y con la Tierra en el futuro. Entonces, para buscar, digamos, áreas de la geología, uno puede encontrar una enormidad, así una clasificación, como todas estas clasificaciones son bastante eh, discutibles, pero tenemos la cristalografía. La cristalografía es un área de la física, en realidad, de la física experimental, pero también es un área de la geología en el sentido de que cuando uno está estudiando los cristales que se obtienen de manera natural en los estratos geológicos. La estratigrafía, que es el estudio de las distintas capas de la corteza terrestre. La epelología, que es el estudio de las cavernas y de los procesos que se producen adentro de las cavernas. La geofísica, que es básicamente la física de los procesos geológicos, es por supuesto la parte más relacionada, o por lo menos más directamente relacionada con la física. La geología estructural, acerca de la estructura de las formaciones geológicas. La astrogeología, que básicamente consiste en aplicar ideas de geología a la evolución de otros cuerpos celestes, o bien de aplicar el conocimiento de los cuerpos celestes a la geología en la Tierra. Eh, Geoquímica, que es básicamente la química de los procesos y los materiales involucrados en procesos geológicos. Gemología, que lo puse en la otra punta, quedó mal ordenado en el tiempo, lo puse en la otra punta porque tiene menos que ver con la física y más con la economía, que es el estudio de las piedras con valor económico, las gemas, y de cómo se producen y de dónde buscarlas y de dónde recolectarlas. La geología histórica, que nos habla de la historia del planeta. La geología del petróleo, que nos dice cómo hacer para encontrar, eh, como se dice, reservas petroleras. La sismología, que es el estudio de los terremotos. La mineralogía, que básicamente es el estudio de los distintos minerales. Vulcanología, que es el estudio de los volcanes. Saber predecir terremotos y volcanes es uno de los grandes objetivos de la geología, que por supuesto es muy difícil de cumplir, pero bueno, la geomorfología, que nos habla de la forma del planeta, incluidas sus capas interiores y demás, de algo vamos a hablar en un ratito. Petrología, el estudio de las diferentes piedras. Sedimentología, esto es la formación y evolución de sedimentos en los ríos y en los mares. La tectónica, que es el movimiento de las placas que componen la corteza terrestre.
la paleontología, que es, ahí debería decir paleontología, quedó mal escrito, que es el estudio de los seres vivos y de cómo sus fósiles están distribuidos en los estratos geológicos. De hecho, una manera de datar un estrato geológico es ver qué fósiles tiene. Sabiendo los fósiles que hay en determinada región de la corteza terrestre, sabemos qué tan antigua es. Eh, la geología regional, donde estamos estudiando la estructura geológica de diferentes regiones, la geología económica, donde lo que se busca es estudiar la geología para lograr, para conocer cómo obtener recursos. La ciencia de la atmósfera, que en realidad uno podría decir es una ciencia diferente, pero también es parte de la geología, porque estamos estudiando el planeta como un sistema físico, como un sistema dinámico. Igual la ciencia de los océanos, la oceanografía, que también quedó mal escrito, esto para escribir rápido. Que de nuevo uno podría decir es toda una ciencia distinta, pero de todas maneras estamos estudiando nuestro planeta, así que consideremos la parte de la geología. Eh, bueno, por supuesto, lo que subyace debajo de los procesos geológicos son procesos físicos. Entonces, ¿qué es la Tierra? Bueno, la Tierra es, antes que nada, una gota de fluido. ¿Cuál es el fluido? El fluido es lava, roca, básicamente el material, mayormente hierro, el material que compone la Tierra, ¿no? Ese fluido es autogravitante en el sentido que las diferentes partes del fluido atraen gravitacionalmente a las otras partes del fluido. Esto hace que se forme un equilibrio hidrostático, que quiere decir que por un lado el fluido quiere comprimirse por acción de la gravedad y por otro lado la presión hidrostática hace que el fluido no se comprima y se mantenga en un cierto volumen, entonces toma la forma de una esfera. Esta competencia entre los dos procesos hace que el fluido tome la forma de una esfera y por eso la Tierra es esférica o aproximadamente esférica. No es completamente esférica porque al estar rotando a lo largo del ecuador hay una pequeña componente de fuerza centrífuga que la deforma un poquitito y además, bueno, hay procesos internos que hacen que además no sea completamente simétrica, pero de todas maneras, en buena aproximación uno puede decir que es una esfera. Si suponemos que la densidad del interior terrestre es constante, entonces podemos encontrar, digamos, podemos resolver las ecuaciones de equilibrio hidrostático para obtener la forma esférica de la Tierra. Esto es algo bastante fácil de hacer. Las ecuaciones que hay que resolver son esas. ¿Se acuerdan cuando uno decía la ecuación, ¿cómo se llama? Ecuación general de la hidrostática, creo que se llama. Se aprende en los primeros cursos de física, que uno dice la presión más ρ por g por h igual constante. Bueno, en lugar de hablar de g por h es la forma del potencial gravitatorio cuando uno está muy cerca de la superficie terrestre. Cuando uno está muy cerca de la superficie terrestre, la energía potencial gravitatoria es m por g por h, como aprendemos en los cursos fundamentales de física. Sin embargo, la fuerza gravitacional decrece como 1 sobre r cuadrado, por lo tanto, al alejarnos de la superficie terrestre, ya nos damos cuenta que no puede ser que siempre la energía potencial gravitatoria sea m por g por la altura, porque cuando estamos muy lejos, no tendríamos que sentir la atracción terrestre y entonces la energía potencial gravitatoria tendría que ir a cero. Entonces, evidentemente, eso de que el potencial gravitacional va como m por g por h es una aproximación que solamente sirve cuando estamos muy cerca de la superficie de la Tierra. No sirve cuando nos vamos muy lejos y de hecho tampoco sirve cuando nos vamos muy abajo de la superficie terrestre. Entonces, la manera correcta de encontrar el potencial gravitatorio, la energía potencial gravitatoria, es resolver lo que se llama la ecuación de Poisson. Es decir, resolver esa ecuación que me dice que el laplaciano de u, o la segunda derivada respecto de r de u, es 4πg, donde g es la constante de Newton, por la densidad. Si uno resuelve esto muy cerca de la superficie terrestre, obtiene que u vale g por h, que es lo que sabemos que tiene que valer, ¿no? Entonces, para resolverlo para la Tierra, tendríamos que resolverlo desde la superficie terrestre hacia el interior. ¿Cómo hacemos para resolver eso? Si miramos esa ecuación que está ahí, suponemos que u solamente depende del radio, entonces ese laplaciano es nada más que la derivada radial segunda respecto de r. Y esa ecuación se resuelve si la densidad es constante, ρ es una constante, entonces tenemos que la derivada de u respecto de r dos veces es igual a 4πg por ρ. Hay que integrar eso dos veces y la manera de integrarlo da eso que está ahí. U es igual a 2pi por g sobre 3 por ρ por r cuadrado.
más una cierta constante de integración que llamamos U0. Pero, sí, hola, sí. No, me quedé pensando por qué tengo ese 3 en el denominador, porque ahora si yo agarro eso y tomo dos veces la derivada respecto de R, me queda 4 pi g sobre 3 por ρ y no 4 pi g por ρ. Hay algo que me estoy comiendo, no sé por qué, no importa. En cualquier caso, la solución correcta es esa, así que no sé qué escribí mal. Pero bueno, entonces, si suponemos que esa constante de integración vale cero, porque digamos que, no sé, queremos que u valga cero, ese R es el radio desde el centro de la Tierra hacia afuera. Entonces supongamos que ponemos una condición inicial tal que en el centro de la Tierra el potencial gravitacional valga cero. Por lo tanto, si pongo R igual a cero, U tiene que valer U0. Para que sea cero en el centro de la Tierra, U0 tiene que valer cero. Entonces, ahora agarro ese potencial gravitacional que obtuve y lo pongo en la ecuación general de la aerostática que está arriba, que me dice que ρ por U más P es constante. Y entonces me queda ese 2πg sobre 3 por ρ cuadrado por R cuadrado más P es igual a una constante. En particular, va a ser igual al valor de esa misma expresión sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Si es una constante, vale lo mismo en cualquier lugar en el interior de la Tierra para cualquier valor de R, vale lo mismo que si pongo R en la superficie de la Tierra. También tendría que poner la presión en la superficie de la Tierra. La presión en la superficie de la Tierra es una atmósfera. Pero una atmósfera, comparado con casi cualquier punto en el interior de la Tierra, esa presión es prácticamente cero. Así que la podemos poner a cero. Entonces tenemos que el primer término, 2pi g sobre 3 por ρ cuadrado por r cuadrado más p, es igual a todo eso mismo evaluado en la superficie de la Tierra. Pero en la superficie de la Tierra me queda 2pi g sobre 3 por ρ cuadrado por r cuadrado, porque la presión es casi cero, así que la saco. Y ese r mayúscula es el radio de la Tierra. Entonces de ahí puedo despejar la presión. Y fíjense la forma que toma la presión. La presión toma una cierta forma donde ese ρ es la densidad del magma o de la roca, lo que sea. Y fíjense que va como R mayúscula al cuadrado, que es el radio de la Tierra al cuadrado, menos R minúscula, que es la distancia desde el centro de la Tierra al cuadrado. Cuando estoy justo en la superficie, R minúscula vale lo mismo que R mayúscula, y entonces la presión vale cero. Vale una atmósfera, pero es casi cero. Si me voy metiendo hacia adentro, entonces R minúscula va siendo cada vez más chiquito y R mayúscula vale siempre lo mismo. Entonces la diferencia entre R mayúscula y R minúscula es cada vez más grande. O sea que a medida que me voy metiendo para adentro, la presión terrestre, la presión del magma va aumentando. Entonces esa va siendo eso es una manera de tener cómo va cambiando la presión a medida que me voy metiendo hacia adentro de la Tierra. Claro, para hacer esto yo supuse que la densidad es constante. Pero cuando yo voy comprimiendo el magma, le voy aplicando cada vez más presión, puede ser que su densidad cambie. Entonces puede ser que en realidad acá no esté resolviendo exactamente cómo es el interior de la Tierra, cómo es la presión y la densidad en el interior de la Tierra. Yo acá supuse que la densidad era constante y resolviendo esas dos ecuaciones obtuve la forma de la presión. Me pregunto de dónde salió ese 3. No sé qué hice mal con el 3, bueno, no importa. Pero ahora, ¿qué pasa si me quiero imaginar que la densidad del magma cambia? Bueno, ahí tengo la Tierra es una esfera, lo que está pasando simplemente resolví estas ecuaciones suponiendo que tenía simetría esférica y obtuve cómo es la presión a medida que me voy metiendo dentro de la roca fundida que está en el interior de la Tierra. Pero les decía, ¿qué pasa si quiero considerar ahora que la densidad cambia? Bueno, una manera de considerar que la densidad cambia es considerar que es constante pero de a capas. Hay una capa que tiene una cierta densidad constante, luego más adentro hay otra capa que tiene otra densidad, y más adentro hay otra capa que tiene otra densidad, y así, hacer un modelo de capas. El modelo de capas, uno tiene que escribir las ecuaciones para ese modelo y va a obtener los radios de las distintas capas. Las capas tienen distintos radios, ¿no? O sea, metidas una dentro de la otra, tienen distintos radios. Y con eso va a obtener una información acerca de la estructura interna de la Tierra. La manera de hacerlo puede sonar complicada porque tiene muchos índices, pero es una pavada. Básicamente lo mismo, la ecuación general de la hidrostática, pero ahora el índice C
quiere decir en cada capa. Entonces tenemos densidad de la primera capa por el potencial gravitacional adentro de la primera capa más la presión de la primera capa es constante, donde C vale 1. Si ponemos C igual a 2 estamos hablando de la segunda capa, si ponemos C igual a 3 estamos hablando de la tercera capa y así. Tenemos la ecuación de Poisson para el potencial gravitacional y entonces ahora habrá que resolver, se resuelve igual, pero claro, ahora ¿cómo hacemos para ir obteniendo U0 para las distintas capas? Bueno, en el borde entre cada capa tiene que pasar que cuando pasamos de la capa C-1 a la capa C, es decir, cuando llegamos al radio de la capa C y empezamos la capa, si pasamos por ejemplo C-1, pongamos que vale 1, y estamos pasando entre la capa 1 y la capa 2, entonces vamos desde C-1, que es 1, hasta C, que vale 2. Entonces tenemos que decir que cuando el radio es el radio de la capa 2, el potencial gravitacional vale el de la capa 2. Entonces el potencial gravitacional de la capa 1 tiene que ser igual al potencial gravitacional de la capa 2 cuando el radio es igual al radio de la capa 2. Entonces el potencial gravitacional tiene que ser continuo en la interfase entre las dos capas. Eso es lo que está diciendo esta ecuación, que el potencial gravitacional no cambia, que es continuo en la interfase entre las dos capas. Esta ecuación simplemente es pedir que sea una función razonable, que no tenga saltos cuando pasamos de una capa a la otra, que el potencial gravitacional 1 tenga saltos cuando pasamos de una capa a la otra. Pero también tenemos que pedir que se cumpla la ecuación general de la hidrostática, que ρ por U más P sea constante. Y en particular, tiene que valer lo mismo cuando está evaluado dentro de una capa que cuando está evaluado dentro de otra capa, porque tiene que ser constante. Entonces, esa ecuación es la ecuación de la primera línea, donde del lado izquierdo está evaluado en la capa C, del lado derecho está evaluado en la capa C-1. Y tiene que ser que cuando los radios de las dos capas son iguales, es decir, cuando estamos justo pasando de una capa a la otra, esas dos magnitudes sean iguales. Entonces tengo dos ecuaciones de las cuales puedo despejar la densidad de las capas y la presión de las capas. Acá son dos ecuaciones con dos incógnitas, que serán la densidad y la presión. Si resuelvo de acá, esta es la ecuación del equilibrio hidrostático en la última capa, donde R0 es el radio de la capa más externa. Y bueno, puedo resolver estas ecuaciones y puedo obtener que la presión de cada capa está dada en términos de el radio de la capa más externa y el radio de la capa interna. Esto es una cuenta que les invito a hacer porque suena larga, porque tiene mucha síntesis, pero es muy sencilla. Y uno obtiene cómo es la presión adentro de cada capa, en términos de la densidad adentro de cada capa. Y entonces ve que hay un modelo de capas de la Tierra que nos permite tener información acerca de la presión en las diferentes capas y de las densidades en las diferentes capas. Básicamente estamos haciendo algo así, estamos imaginándonos que la Tierra está formada por diferentes capas con materiales de distinta densidad. En principio, el modelo hay varias capas en la estructura terrestre. El modelo más sencillo habla de un núcleo y un manto. El núcleo es la parte más amarilla en ese dibujo, el manto es la parte roja. Y luego hay una corteza, que es la superficie externa rocosa, que es donde vivimos nosotros. Respecto a las propiedades físicas de eso, vamos a hablar en unos minutos. Claro, esta idea de que los cuerpos celestes, en particular la Tierra, estas cuentas que hicimos para la Tierra se las podemos aplicar a Marte, a Venus, a Júpiter, a todos los cuerpos celestes, porque lo único que pensamos es que teníamos un fluido, que será el magma, y que ese fluido estaba satisfaciendo ecuaciones de equilibrio hidrostático. Pero eso es cierto para la Tierra, es cierto para Marte, es cierto para Júpiter, es cierto para el Sol, ¿no? Para todos los cuerpos celestes. Esto nos dice que distintos cuerpos celestes van a satisfacer esas ecuaciones, pero claro, cuando el cuerpo celeste es muy grande, entonces la fuerza gravitacional es tal que le da forma esférica y se cumplen las ecuaciones que acabamos de ver. Cuando el cuerpo celeste es muy chiquito, el comportamiento no fluido del cuerpo, es decir, la estructura rocosa, hace que tal vez no tome forma esférica. Entonces hay una masa límite en el cual la roca empieza, cuando las masas son más grandes que una cierta masa límite, no importa qué tan fuerte sea la roca, la gravedad la rompe, la transforma en un fluido y la lleva a forma esférica. En cambio, cuando la masa es más chica que la masa límite, gana la roca y no se alcanza la forma esférica. Entonces, ahí se ve que
hay una cierta diferencia entre dos tipos de cuerpos. Aquellos cuerpos que van a llegar al equilibrio hidrostático porque son lo bastante grandes como para que la fuerza gravitacional rompa la roca y los lleve a una forma esférica. Y otros cuerpos que no van a llegar al equilibrio hidrostático porque su gravedad no es tan fuerte, son cuerpos chiquitos, y entonces la fuerza de la roca todavía se comporta como un sólido, no llega a comportarse como un fluido, no se rompe con la fuerza de la gravedad, y entonces tienen una forma que no viene dada completamente por el equilibrio hidrostático, o sea que no es esférica. Ese fenómeno de que hay una masa libre para el equilibrio hidrostático es lo que nos permite clasificar a los cuerpos celestes entre los planetas y planetas enanos y los cuerpos menores. Tanto los planetas, los que se llaman planetas como los que se llaman planetas enanos, son objetos lo bastante grandes como para tomar forma esférica. Por otro lado, los cuerpos menores del sistema solar son cuerpos que no son lo bastante grandes para tomar forma esférica. La vieja clasificación que conocíamos de los cuerpos como planetas, asteroides, cometa, planetoide y qué sé yo, toda esa clasificación en realidad se modificó no hace mucho, hará yo creo unos 15 años, y se empezó a clasificar los planetas en básicamente dos categorías o tres, en las cuales hay dos categorías que son tres categorías en las cuales dos de ellas, los planetas y los planetas enanos, cumplen que tienen forma esférica, mientras que la tercera categoría, que se llama cuerpos menores, no tienen forma esférica. ¿Y qué es lo que diferencia a un planeta de un planeta enano? Bueno, ahí hay un proceso distinto que se llama el proceso de limpieza de la órbita. El proceso de limpieza de la órbita es más o menos como sigue. Supongamos que tenemos ahí un cierto cuerpo celeste y hay una roca que está paseando alrededor del cuerpo celeste. Se acerca al cuerpo celeste y es dispersada por la gravedad de ese cuerpo celeste. Si es un cuerpo celeste muy masivo, esa dispersión va a causar dos fenómenos posibles. Uno es que el cuerpo que sigue la trayectoria verde caiga sobre el cuerpo naranja. Si es muy masivo, cae sobre el cuerpo naranja. Otra es que gire muy rápidamente alrededor del cuerpo naranja y salga despedido en una dirección arbitraria, que lo aleja del cuerpo naranja. Es decir, que los cuerpos que son muy masivos limpian su órbita. Si hay pequeñas piedras en órbitas cercanas a las del cuerpo masivo, o bien caen en el cuerpo masivo, o bien son dispersadas y se alejan. Por otro lado, los cuerpos que no son tan masivos no llegan a limpiar su órbita. Y entonces, si hay rocas alrededor de esos cuerpos que no son tan masivos, esos cuerpos, esas rocas, quedan dando vuelta ahí, a veces quedan orbitando alrededor de esos cuerpos, y las órbitas son mucho más sucias. Entonces esto nos permite clasificar los cuerpos solares ahora sí en tres categorías. Los planetas son aquellos que tienen equilibrio hidrostático, son lo bastante grandes como para vencer cualquier fuerza de resistencia de la roca y que la roca sea prácticamente un líquido, y toman forma esférica. Además limpian su órbita, es decir, son lo bastante masivos como para que cualquier cosa que les pase cerca salga disparada en alguna dirección o caiga en el planeta. Esos son los planetas. Los planetas enanos son lo bastante masivos como para llegar al equilibrio hidrostático, es decir, tomar forma esférica, pero no limpian su órbita, no llegan a limpiar su órbita. Esos son los planetas enanos. Y por otro lado, los cuerpos menores son a su vez lo bastante pequeños como para no tener forma esférica y para no limpiar su órbita. Entonces, ejemplos de planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ejemplo de planetas enanos: Plutón. Hay otros cuerpos enanos del tamaño de Plutón, Ceres también. Ejemplos de cuerpos menores: los asteroides, Vesta y demás. Ahora vemos fotos de todos ellos. Entonces, por ejemplo, esto que tenemos acá es la Tierra y todos estos son una colección de planetas enanos en el sistema solar y cuerpos menores. Entonces Plutón es el que está más abajo, tiene forma esférica, pero no limpia su órbita, tanto que tiene varios satélites, no solo Charón como está en este dibujo, porque se ve que este dibujo es viejo, sino tiene bastantes más, tiene 2 más o 3 más. Hay otros cuerpos esféricos. Ceres es un cuerpo esférico. Esos cuerpos Varuna, 2002 TX300, 2002 AW197 son cuerpos de lo que se llama el cinturón de Eris también, Sedna también, los otros no los conozco. Son cuerpos de lo que se llama
se me fue el nombre ahora. Hay una especie de nube. ¿Cómo? Cupier, el cinturón de Kuiper o algo así, Kuiper. Sí, sí. Ese es un cinturón exterior, digamos, además del cinturón de asteroides, hay un cinturón exterior que está más allá de la órbita de Plutón, con un montón de cuerpos más pequeños, y en general son o planetas enanos o cuerpos menores. Eh, Acá, por ejemplo, tenemos, estos son los planetas, digamos, acá está claro, todos estos tienen forma esférica, inclusive Mercurio, y todos estos han limpiado su órbita, inclusive Mercurio, que es el más pequeño. Estos que está acá son fotos de cuerpos menores, Vesta, Lute, Tia Matilde, Eris, Eros. Son todos cuerpos menores que no llegan ni a limpiar su órbita ni a tomar forma esférica. Fíjense que Vesta es bastante irregular. Si bien parece una esfera, es bastante irregular. En todos estos cuerpos la gravedad no es lo bastante potente, ni siquiera para darle forma esférica, mucho menos para limpiar los alrededores de la órbita. Creo que tengo alguna foto más, creo que este es Eros. A ver si aparece. Ahí está, Vesta, Ceres y Eros. Se ve que Ceres es esférico, pero Vesta no. Eros es una especie de maní. A ver si... Ahí está. Aquí se ve. Se ve que ahí la fuerza de la roca todavía... O sea, ahí hay tensiones rocosas que están dándole forma a ese cuerpo y evitando que colapse sobre sí mismo en forma esférica. Entonces, esto fue lo que llevó a sacar a Plutón de la categoría de planeta. No es un capricho, sino que simplemente se redefinió cómo se iba. Hasta ese momento no había una diferencia clara entre qué era un planeta y qué era un asteroide. Y entonces había una cosa un poco injusta entre Ceres y Plutón, que no son tan distintos. O entre, no me acuerdo, no, está bien, Ceres y Plutón, que no son muy diferentes. Y, y entonces fue cuando se definió exactamente cómo separar los cuerpos en distintas categorías. No es que se dejó, no es que se sacó a Plutón de la categoría de planeta, sino que se definió correctamente la categoría de planeta y Plutón no quedó incluido. Entonces, bueno, la física es también una herramienta para la geología. Entonces, por ejemplo, una cosa que uno puede usar son las ondas sísmicas para aprender cosas sobre geología. Las ondas sísmicas se separan en ondas primarias y secundarias. Ahora les cuento por qué. Esas ondas primarias y secundarias se desplazan con distintas velocidades porque las velocidades se obtienen a partir de los módulos elásticos y los módulos elásticos son distintas en distintas direcciones y se producen procesos de amortiguación. La razón es la siguiente, si uno tiene un pedacito de roca y le pega una patadita, el pedacito de roca se va a desplazar un poquito en un cierto vector dado, una cierta distancia dada por ese vectorcito rojo que dibujé ahí. Esa cierta distancia, si llamamos a ese vectorcito, lo llamamos U. Ese U uno lo puede separar en dos mitades. Básicamente el U es, tengo la corteza terrestre o el interior de la Tierra, el magma, y lo deformo un poquito, es decir, lo muevo desde donde estaba hasta una posición nueva. La diferencia entre donde estaba y la posición nueva es el vector U. Ese vector U se puede separar en dos componentes, lo que se llama la componente primaria y la componente secundaria, que son ese P y S, que cumplen las siguientes condiciones. El vector S tiene divergencia cero y el vector U tiene rotor cero. Esto es bastante estándar, uno siempre puede agarrar un vector y separarlo de sus componentes sin divergencia y sin rotor. Pero para el caso de las ondas elásticas es particularmente útil, porque, claro, yo dije tengo un vector, en realidad tengo un campo vectorial, ¿no? Yo agarro la Tierra, la deformo un poquito y en todos lados el magma se movió desde donde estaba hasta una nueva posición, o sea que en todos lados, en cada punto en el interior de la Tierra va a haber un vector U, por lo tanto puedo calcularle su rotor y su divergencia y puedo separarlo en la componente que no tiene rotor y la componente que no tiene divergencia. Pero resulta que, claro, ahora lo deformo y después lo dejo que vuelva a su posición. ¿Y qué va a pasar? Y va a oscilar, ¿no? Porque es como agarrar una pelota de goma, torcerla un poco y después dejarla que vuelva a su posición, la pelota va a oscilar, va a moverse como... se va a mover una onda elástica a lo largo de la pelota. Esa onda elástica va a satisfacer una ecuación que es la ecuación de ondas. Pero la ecuación de ondas va a tener una velocidad donde para la onda primaria la velocidad tiene que ver con cuánto le cuesta a un cuerpo torcerse, mientras que
para la onda secundaria, la velocidad tiene que ver con cuánto le cuesta a un cuerpo comprimirse. No, al revés, perdón. La onda primaria tiene que ver con cuánto le cuesta a un cuerpo comprimirse y la onda secundaria con cuánto le cuesta torcerse. ¿Por qué? Porque si ustedes miran la definición de onda primaria, la onda primaria tiene rotor cero, es decir que lo que tiene es pura divergencia. Entonces lo que quiere decir la divergencia, si ustedes lo pueden haber estudiado en algún momento, y si no lo estudiaron no importa, pero la divergencia nos dice cuánto se está comprimiendo o se está expandiendo un cierto material. Cuando la divergencia es distinta de cero, lo que quiere decir que en ese lugar el cuerpo se está comprimiendo o se está expandiendo. Entonces, que sea pura divergencia quiere decir que es pura compresión o expansión. Las ondas descritas por el vector P son ondas donde se las tienen que imaginar. ¿Cómo se los puedo contar? A ver, yo esto lo hacía en un dibujo en el pizarrón, pero acá no tengo pizarrón. Si ponen una mano adelante de la otra, la onda primaria es una onda donde las manos se acercan y se alejan. Es eso, es una onda que se está desplazando en la dirección transversal a las manos y las manos se acercan y se alejan, como un aplauso. Si en cambio ponen una mano adelante de la otra, la onda secundaria es una onda que no tiene divergencia, es decir, que no hay cambio no hay compresión ni expansión. Es decir, que las manos no pueden ni acercarse ni alejarse. Lo que están haciendo es moverse en dirección transversal, subir y bajar. ¿Está bien? Entonces ahora imagínenselo en el material. En el material tengo dos superficies pintaditas, dos líneas pintadas. Cuando pasa una onda primaria, lo que hacen esas dos líneas es acercarse y alejarse. ¿Está bien? En cambio, cuando pasa una onda secundaria, lo que hacen esas dos líneas es subir y bajar. Entonces, las ondas primarias son ondas frontales, ondas donde el material se comprime y se expande. Las ondas secundarias son ondas transversales, donde el material se desplaza en dirección transversal al movimiento de la onda. Pero claro, los materiales reaccionan distinto cuando yo los comprimo y los expando que cuando yo los muevo en direcciones transversales. Entonces la velocidad con la que se va a mover la onda primaria es distinta de la velocidad con la que se va a mover la onda secundaria. Esas son las velocidades, están escritas en términos de K y mu, que se llaman módulos elásticos, y de la densidad, no importa, es nada más que nombres. Y entonces ahora vamos a pensar cómo nos sirven esas ondas para entender el interior de la Tierra. Resulta que cuando hay un terremoto, se producen los dos tipos de ondas. Ahí en ese dibujito estamos viendo que hay un terremoto en el punto que dice Earthquake Epicenter, arriba de todo. Se produce un terremoto y del punto del terremoto emanan los dos tipos de ondas, primarias y secundarias, que se moverán cada una con su velocidad hacia el interior de la Tierra. Sin embargo, las ondas de compresión se pueden mover tanto a través de la roca sólida como a través de un líquido. Yo tengo un líquido o un gas y lo puedo comprimir y expandir. Entonces, si yo tengo una onda de compresión, se puede mover tranquilamente a través de un líquido. En cambio, las ondas transversales, las ondas de torsión, no se pueden mover a través de un líquido, porque el líquido no tiene resistencia a la deformación transversal. Entonces, si yo tengo, imagínense las manos una delante de la otra, el movimiento en el cual las manos se acercan y se alejan, yo lo puedo provocar haciendo pasar una onda a través de un líquido. Pongo mis manos en el líquido, hago pasar la onda y mis manos se van a acercar y alejar. Esa es una onda frontal, una onda del tipo primario. En cambio, las ondas secundarias van a ser ondas en las cuales el líquido se está moviendo en dirección transversal a mi mano, en la dirección de la palma de mi mano. Entonces no me va a arrastrar las manos para arriba y para abajo, porque el líquido pasa tranquilamente y no me mueve la mano para arriba y para abajo. Entonces, las ondas secundarias no se pueden desplazar a través de un líquido. En otras palabras, pensémoslo distinto. Pongo las manos adentro de una pileta, las muevo hacia adelante y hacia atrás y estoy provocando un movimiento del líquido hacia adelante y hacia atrás. Si en cambio las muevo hacia arriba y hacia abajo, no provoco nada, porque estoy cortando el líquido con el canto de la mano y no le provoco ni que se mueva para arriba ni que se mueva para abajo. Entonces las ondas primarias se desplazan a través de un líquido, las ondas secundarias no se desplazan a través de un líquido. Entonces volvamos al dibujo. Hay un terremoto, emanan todos los tipos de ondas, las ondas se mueven a toda velocidad. Sin embargo, se mueven cada una con su velocidad. Sin embargo, cuando llegan al núcleo terrestre, el núcleo terrestre es líquido. Entonces las ondas primarias no lo pueden atravesar. Las ondas primarias sí lo pueden atravesar, porque son ondas que se mueven tanto a través de un líquido como a través de un sólido. Pero las ondas secundarias son ondas transversales, que no se pueden mover a través de un líquido. Los líquidos no transmiten ondas transversales.
Porque es como querer mover las manos hacia arriba y hacia abajo dentro de un líquido y querer que eso le haga algo al líquido, no le hace nada. Entonces, del otro lado de la Tierra vamos a ver llegar solamente las ondas longitudinales, es decir, las primarias, y no las ondas transversales, es decir, las secundarias. Hay una sombra del núcleo que nos dice hasta dónde vamos a ver en la superficie terrestre ondas secundarias y a partir de dónde no las vamos a ver. En ese dibujito se ve claramente que las líneas rojas dejan de verse cuando uno está completamente del otro lado de la Tierra respecto del terremoto. Es decir, hay una sombra del núcleo sobre la superficie terrestre. En otras palabras, lo que aprendemos con esto es que el manto, es decir, la capa en la cual se mueven los dos tipos de ondas, no es completamente líquido porque deja que pasen las ondas secundarias también, mientras que el núcleo, cuya sombra vemos en la corteza terrestre del otro lado, sí es completamente líquido porque solamente lo atraviesan las ondas primarias. Es decir, la manera como conocemos el interior de la Tierra es viendo que a través de él solamente se desplazan las ondas primarias y no las secundarias. Solamente se desplazan las ondas frontales o de compresión y no las ondas transversales o de desplazamiento. Entonces, esta es la forma como sabemos que hay un núcleo terrestre, esta es la forma como sabemos las distintas capas también. Porque además, ahora lo vamos a ver, las ondas se curvan al atravesar las distintas capas y eso nos permite tener información de qué radio tienen esas capas y dónde cambia la densidad, etc. Entonces, claro, fíjense, la velocidad depende de la capa en la que estamos, porque depende de esos módulos elásticos y eso depende del material, y el material tiene distinta densidad. Y además, si hacemos el límite de acústica geométrica, esto quiere decir, suponemos que las longitudes de onda son lo suficientemente chiquitas para que lo único que nos importa son los rayos, es decir, tenemos el foco del terremoto y queremos ver cómo se mueve a través de la Tierra como si fuera un rayo de luz, pero ahora es un rayo de sonido. Y hacemos las mismas cuentas que hacemos en óptica, vale la ley de Snell. La ley de Snell nos decía, ¿se acuerdan en óptica? Que cuando teníamos el proceso de refracción, entra un rayo de luz en un medio y el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y por otro lado el seno del ángulo de incidencia por el índice de refracción de un medio era igual al seno del ángulo de refracción por el índice de refracción del otro. Esas dos son las leyes de Snell. Y las leyes de Snell nos van a decir cómo se quiebran las ondas al pasar por las distintas interfaces que separan las distintas capas, en particular el manto y el núcleo. Y además el manto tiene capas y el núcleo tiene capas. Y usando la ley de Snell podemos ver cuántas capas hay y qué radio tienen. Haciendo básicamente cuentas, también hay que hacerlas en una esfera y entonces es más difícil porque hay que usar coordenadas esféricas y qué sé yo, pero no es nada más complicado que lo que uno hace cuando aprende cómo funciona una lente. Por lo menos conceptualmente no es más complicado. En una aproximación un poquito más detallada es hacer lo que se llama la ecuación del iconal, que es la misma que vimos para la ecuación de Schrödinger hace un ratito y que habíamos visto para la onda de luz también, que es escribir la onda de esa manera que está ahí. No lo voy a contar porque es la misma cuenta que recién. Ahora en lugar de S estamos poniendo omega t menos W, pero eso lo pueden llamar S si quieren, es lo que llamábamos S antes. Y la ecuación queda como la que está escrita a la derecha, el gradiente de W al cuadrado, bla bla bla, y eso nos permite tener una solución, ver cómo se desplazan, cómo se van torciendo los rayos de sonido a medida que se van desplazando por el interior de la Tierra, y podemos obtener información sobre la estructura interna de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente, cuando hay un terremoto, los sismógrafos todo alrededor del mundo registran la intensidad tanto de la onda primaria como de la onda secundaria, y con esa información, uno puede, usando estas ecuaciones, uno puede reconstruir cómo es el interior terrestre, cómo son sus capas, cuáles son líquidas, cuáles son sólidas, a partir de dónde hay sombras de ondas secundarias y dónde no las hay, y cuál es su perfil de densidad usando esa ecuación de Liconal. Entonces uno puede tener un montón de información usando física para aprender cosas de geología. Bueno, también se puede hacer esto para aprender, por ejemplo, como instrumento para conocer la corteza terrestre, que es lo que nos interesa desde un punto de vista económico.
Entonces, por ejemplo, los fenómenos de ecografía, los sistemas de ecografía sísmica ponen un aparato a golpear el suelo, una fuente de energía o una explosión, o bien golpes o bien explosiones que golpean el cielo y se ponen geófonos, que son micrófonos enterrados, o bien sismógrafos a una cierta distancia, y entonces viendo los ecos uno puede tener información de dónde hay cambios de densidad. De nuevo estamos usando la ley de Snell, ahora estamos usando la de reflexión en vez de la de refracción, pero estamos usando la ley de Snell y podemos obtener información acerca de las distintas capas que hay debajo de la Tierra. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo de geofonía, o no sé cómo se llama, ecografía sísmica, de medir cómo es el interior terrestre, las capas abajo, no sé si miles, pero cientos de metros debajo de la superficie terrestre, usando esta técnica. Esta es bastante más detallada, por ejemplo. Estas son otros ejemplos de ecografía sísmica. Así se sabe, por ejemplo, dónde meter la perforadora para llegar a un cierto depósito de petróleo. Yo cómo sé que no voy a encontrar una roca que no pueda perforar, por ejemplo, o que me salga muy caro, tal vez la puedo perforar igual, pero que me salga demasiado caro perforar. La manera de hacerlo es haciendo esta técnica de ecografía sísmica. Creo que tengo otra imagen, a ver. Ah, no. Bueno, otra cosa que uno aprende también es la dinámica de fracturas. Eso que vieron ahí, no sé si se vio el GIF, es una pelota golpeando contra un bloque. Y a ver si lo puedo hacer aparecer de nuevo. Bueno, no. Ahí está. Es una pelota golpeando contra un bloque. La manera como se propaga una fractura, la fractura se propaga muy rápido. El borde, la punta de la fractura se mueve a velocidades gigantescas. La forma como se propaga una fractura y qué parte del material va a llegar a romper la fractura y qué parte no, es todo un área de investigación. Es un área muy difícil porque involucra un montón de fenómenos a escala atómica de cómo se están rompiendo los materiales, fenómenos que son no lineales, estos que no se pueden aproximar fácilmente y entonces hace que las cuentas que haya que hacer son bastante complicadas. Es un área súper activa de investigación y es algo que se aplica claramente en geología. Ahí vemos de nuevo la dinámica de una fractura, supongo que del bloque y no de la mano, aunque la mano se tuerce bastante feo en el golpe. No me gustaría hacer ese karateka. Pero de nuevo, ahí ven que de hecho eso está tomado en cámara lenta. A ver si lo puedo hacer moverse. No sé por qué andan tan mal los GIFs. No tengo memoria, me parece. Ahí está. Pero como pueden ver, la dinámica de la fractura es rapidísimo. O sea, prácticamente ni siquiera lo toman los frames de la cámara. Es muy rápido. Eh, Otro fenómeno que también es interesante es la dinámica de subducción. Lo que está pasando acá es que la corteza terrestre es la parte de la roca que está lo bastante fría como para ser completamente sólida. Esa corteza flota sobre el magma porque es más liviana, es como la nata de la leche o como ¿cómo se llama? La escoria en un material fundido, es lo que flota sobre el material, es mucho más liviana y flota sobre la superficie del magma. Y entonces se va moviendo arrastrada por las corrientes de magma y cuando dos placas se encuentran, una se mete debajo de la otra. Y esta dinámica de subducción es lo que da lugar a los terremotos, a los afloramientos rocosos, a un montón de fenómenos. La cordillera de los Andes existe porque la placa del Pacífico se está metiendo debajo de la placa sudamericana. Ahora lo vamos a ver en un mapa también. Entonces estos fenómenos de subducción de placas son fenómenos donde uno tiene que usar mucha física para obtener información sobre geología. Me parece que ya se me quedó sin memoria la computadora. A ver. Claro, todo eso desde el punto de vista de la dinámica de sólidos, pero también la dinámica de fluidos. Saber cómo se mueven los fluidos en el interior de la Tierra, en particular cómo se mueve el magma, que es un fluido complicado el magma porque tiene un fenómeno de flujo, pero además es sólido en el sentido que transmite ondas transversales. Es decir, que es a la vez un sólido y un fluido. Es un material con propiedades complicadas. Y eso nos ayuda a ver cómo se mueven las placas. Entender las corrientes marinas también es aplicar dinámica de fluidos, es aplicar la ecuación de Navier-Stokes, aplicar ecuaciones más complicadas que la de Navier-Stokes porque en la dinámica marina influye la salinidad y demás. Y en la dinámica de fluidos también aparece en la dinámica atmosférica, entender el clima. El clima es básicamente un fenómeno de dinámica de gases sobre una esfera.
es exclusivamente eso, entender cómo se comportan los gases cuando se mueven sobre una esfera. El problema con la esfera, en este caso la Tierra, es que no está calentada homogéneamente porque el Sol la golpea con determinado ángulo y además porque los materiales en la superficie terrestre son diferentes, se absorben el calor de manera distinta y eso es lo que produce absolutamente todo el clima y es matemáticamente es uno de los temas más complicados de resolver, son ecuaciones no lineales que tienen un montón de impredictibilidad y de fenómenos caóticos. Entonces, ejemplos de dinámica de fluidos aplicada a la geología, eso que están ahí son las placas, es donde está quebrada la corteza terrestre. En el centro de los mares, en particular en la unión entre dos placas que se ve entre Sudamérica y África y en la que se ve entre la placa pacífica y la placa, creo que se llama la placa andina o la placa de Nazca, no llego a leer, que es la placa pequeñita que está pegada a Sudamérica. En esas dos líneas, en el medio de los mares, las placas se están separando y hay lo que se llaman las dorsales, que son cordilleras submarinas llenas de volcanes, desde donde está aflorando el magma y empujando las placas hacia afuera. Esas placas se llevan todo lo que tienen arriba, entonces Sudamérica, junto con toda la placa sudamericana, se está moviendo hacia la izquierda en el mapa, mientras que la placa, quisiera llegar a leer qué dice, pero esa pequeña placa celeste que está a la izquierda de Sudamérica se está moviendo hacia la derecha y se mete debajo de la placa sudamericana en la cordillera de los Andes y es lo que provoca la existencia misma de la cordillera de los Andes. El arrastre de la placa pacífica, se llama, creo que se llama placa del Pacífico Sur o algo así, es el arrastre de esa pequeña placa pacífica debajo de la placa sudamericana lo que hace que se forme la cordillera de los Andes. Por supuesto, toda la actividad sísmica y volcánica de la cordillera de los Andes viene de que ahí hay un fenómeno de una placa metiéndose abajo de la otra, lo que hace que primero haya energía liberada cada vez que las placas se destraban y se mueven y eso provoca terremotos y haya también fracturas y afloramiento de magma que es lo que provoca volcanes, ¿no? Eso pasa, si ustedes se fijan, yo creo que este es el único dibujo que tengo, me parece. Si ustedes se fijan en casi todas las zonas sísmicas del mundo, lo que está pasando es que están cerca de subducción de placas. Entonces Chile, que es uno de los países más sísmicos del mundo, básicamente Chile es la subducción de la placa porque es unidimensional y está casi exclusivamente entre la cordillera y el Pacífico, o sea que Chile es la zona de subducción. Si miran California, que también es una de las zonas más sísmicas del mundo, creo que después de Chile también es una región de subducción. Japón es una región de subducción también. Si se fijan, casi todas las zonas sísmicas son eso. Eso no quiere decir que no haya terremotos en zonas que no son de subducción, pero sí que donde hay subducción es donde más terremotos hay. Eso que está ahí es la dinámica de fluidos del manto. El manto tiene estas corrientes convectivas que tardan miles de años en hacer ese ciclo que está dibujado con esas flechitas. Y entonces donde dice Rich es el medio de los océanos, son las dorsales marítimas. Ahí las placas se están separando, entonces hay muchos volcanes porque el magma aflora hasta el mar, hasta la superficie. Y lo que dice Trench es la subducción. Entonces, por ejemplo, del lado derecho pueden ver básicamente lo que está pasando en la costa chilena, donde hay la placa marítima se está metiendo debajo de la placa continental y se produce ese fenómeno de solapamiento de placas que es lo que produce toda la dinámica de terremotos y de volcanes en la cordillera. Esto que está acá también es dinámica de fluidos, pero ahora aplicada a las corrientes marinas. Eso que se ve ahí son las corrientes marítimas. Si se fijan hay una corriente azul que viene bordando la costa. En realidad está mal el. Quiero verificar, pero me parece que no está bien la flecha de esa. No, sí está bien. Está debajo de un circulito blanco, abajo a la izquierda. Hay una corriente azul que viene de la Antártida. Esa corriente ahí está dibujada como yendo muy hacia el lado de África, pero en realidad pasa por la costa argentina y es la responsable de que el mar argentino sea tan frío. Es una corriente antártica. Mientras que hay una corriente cálida que es la corriente del Golfo que es la que sale del Golfo de México, por ejemplo, es esa corriente más naranja que sale del Golfo de México y pasa por las costas inglesas y las costas de Escandinavia, que es la responsable de que esos países, a pesar de estar tan al norte,
sean países habitables. Sí, fíjense que están casi a la latitud de Groenlandia, por lo tanto deberían ser al menos tan fríos como Groenlandia, pero la corriente marítima es lo que los mantiene calientes. Lo que, lo que les da manija a estas corrientes marítimas, lo que las hace moverse, es la diferencia de salinidades. Cuando el agua se calienta o se enfría, la concentración de sal que contiene cambia. Pero cuando hay una concentración de sal inhomogénea, las aguas se mueven tratando de homogeneizar la concentración de sal. Entonces, por un lado, el sol hace que el sol y los fenómenos climáticos hacen que en diferentes regiones del océano el agua se caliente o se enfríe distinto. Eso hace que haya distintas concentraciones salinas, pero entonces el agua se mueve para tratar de compensar eso y de equilibrar las concentraciones salinas, y eso produce las corrientes marinas. Este es un fenómeno súper interesante del cual, según entiendo, yo estoy tocando muy de oído acá, pero según entiendo se sabe muy poco. Eh, lo interesante de esto es que, por ejemplo, no sabemos si el cambio climático no podría provocar un fenómeno dramático en las corrientes marinas. Y si eso pasara, las consecuencias serían catastróficas. Si la corriente del Golfo se desviara un poquito, las consecuencias para Europa serían catastróficas. O sea, Europa dejaría de existir como lugar habitable, básicamente, a ese nivel. Eh, si las corrientes antárticas se desviaran un poco, la fauna del mar argentino, que es una de las más ricas del mundo, cambiaría completamente. O sea, puede haber consecuencias dramáticas debidas a un pequeño cambio en las corrientes marinas. Los cambios en las corrientes marinas son fenómenos muy no lineales. Esto quiere decir que responden de manera muy impredecible a pequeños cambios en las condiciones. Cuando uno dice un fenómeno muy no lineal, lo que quiere decir es que si cambia un poquito las condiciones, el fenómeno no responde cambiando un poquito, sino que puede cambiar muchísimo. Entonces podría pasar, por ejemplo, una de las consecuencias menos predecibles del cambio climático es qué le va a hacer a las corrientes marinas. Cuando dicen en los próximos 50 años la Tierra se va a calentar 2 o 3 grados, todos dirán, bueno, 2 o 3 grados más, 2 o 3 grados menos, mejor, no hace tanto frío, pero puede tener consecuencias dramáticas porque no sabemos, por ejemplo, qué puede pasar con las corrientes marinas, entre otro montón de cosas, pero en particular qué puede pasar con las corrientes marinas. Otro ejemplo de dinámica de fluidos aplicada a el estudio de los fenómenos terrestres es la dinámica atmosférica. Acá vemos cómo hay corrientes convectivas atmosféricas y hay algo interesante es que esas corrientes convectivas se organizan debido a la fuerza de Coriolis como por meridianos, digamos, y en general la atmósfera del hemisferio norte se mezcla muy poco con la atmósfera del hemisferio sur. Eso es muy interesante. Eh, bueno, ustedes tienen mi edad, o sea que ustedes también se criaron en un mundo donde una guerra nuclear era algo de lo que se podía hablar como una eventualidad para dentro de los 10 años siguientes, siempre, ¿no? Ahora es algo que yo creo que los millennials y centennials nunca tuvieron ese miedo, pero nosotros crecimos en un mundo donde la guerra nuclear era posible. Y una de las cosas que podía pasar en una guerra nuclear era que se envenenara la atmósfera del hemisferio norte y no la del hemisferio sur. Eh, por eso siempre fue muy importante que Australia y Nueva Zelanda se volvieran países neutrales, que nunca quisieron serlo. Pero porque sucede esto, sucede que la circulación atmosférica es bastante independiente entre el hemisferio norte y el hemisferio sur y eso pasa porque las corrientes convectivas en la atmósfera del norte y la atmósfera del sur se mueven eh, distinto debido a la fuerza de Coriolis y entonces no se mezclan. Otro fenómeno atmosférico donde hay mucha física es los huracanes, donde hay o en realidad los tornados, donde hay un centro de baja presión. Ese centro de baja presión hace que el aire quiera ir hacia la región o de alta presión, el aire quiere ir hacia la región donde hay baja presión y al acercarse, como tiene una cierta velocidad residual, se produce una rotación alrededor de esa región y eso es lo que produce, por ejemplo, tornados o huracanes, eh, que son fenómenos de nuevo muy interesantes, de nuevo hay muchísima mecánica de fluidos metida ahí a nivel no lineal. Esto es resolver completamente las ecuaciones de Navier-Stokes sin tirar los términos eh, cuadráticos en las velocidades, que son los términos que introducen más complicación. Eh, de nuevo hay ciencias enteras que están hechas, la climatología entera es la ciencia de resolver las ecuaciones de Navier-Stokes sobre una esfera. Eh, y eso es tan complicado que da para hacer una ciencia completa, ¿no?
Otros usos de la física en la geología, por ejemplo la datación geológica, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver cuando hablemos de arqueología y demás, cómo se usan herramientas de datación, es decir, herramientas de eh, evaluación física de los materiales para determinar su edad, determinar qué tan viejos son. Entonces podemos saber qué tan viejos son los estratos geológicos, qué tan antiguos son determinadas rocas, etcétera. La identificación de orígenes de suelos también, haciendo espectroscopía, uno puede saber de qué está hecho una muestra y entonces de dónde sale la dinámica de los sustratos, cómo se van acumulando desechos en el fondo del mar o de los ríos. Estos desechos se van deformando debido a la presencia de la presión y van sufriendo cambios y van terminando dando origen a rocas sedimentarias y a sustratos y a capas, y todo eso son fenómenos de física. El fenómeno de difusión, el fenómeno de deposición y demás son fenómenos que tienen mucho de física, de física, de nanofísica, de física a la escala nanoscópica. Eh, y todo eso son aplicación de la física a la geología. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí lo que vemos son las distintas edades de la Tierra, digamos, las distintas eras geológicas, en donde para ir hacia atrás uno puede usar datación como fenómeno, como uso de la física en el estudio de fenómenos geológicos. No sé, no me quiero detener en esto porque no tengo mucho que decir, simplemente me gustó mucho este dibujo de las distintas eras geológicas. Esto que vemos acá es la datación de el fondo del mar. Como yo les contaba, las dorsales, ahí se ven las dos dorsales, la atlántica y la pacífica. La placa, exacto, Nazca Plate, es placa de Nazca, esa que no encontraba el nombre hoy. Como ven, como yo les decía, esas dorsales se están abriendo y entonces está aflorando el magma. Si uno va y mide con distintos métodos la edad de los suelos, resulta que la edad de los suelos cercanos a las dorsales son suelos mucho más nuevos, mientras que la edad de los suelos en los continentes, que son los más lejanos a las dorsales, son suelos mucho más viejos. Esta dinámica es continua y dura miles de años, y a lo largo de miles de años todo el material de los continentes y de los suelos marinos se vuelve a meter adentro de la Tierra, vuelve a ser fundido y se vuelve a formar material nuevo. Entonces hay una circulación de material entre el interior y el exterior de la Tierra. Es muy interesante que el fenómeno de deriva continental y de subducción de placas, dorsales marítimas y qué sé yo, es un fenómeno que no se conocía hasta no hace tanto. Es decir, es relativamente, yo no recuerdo las fechas exactamente, pero creo que es de los 50, no es posterior a los 50. Deme un segundito, por favor. Entonces, tengo que ver qué hora es. Uy, yo tengo que correr. Bueno, entonces, todo este tipo de conocimiento, la edad de los fondos marítimos, la dinámica de la deriva continental y demás, son aplicación de la física como una herramienta para la geología. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el fenómeno de sedimentación que da origen a la dinámica de sustratos que da origen a toda esta estructura en el Cerro de Siete Colores, por ejemplo, y demás. Todos estos son dinámica de deposición de partículas, que es dinámica que se entiende usando básicamente física. El crecimiento de cristales adentro de las cuevas o en determinados ambientes también es algo que se entiende a partir de conocimiento de física. Por ejemplo, hay ciertos cristales que solamente se pueden formar a una presión, entonces sabemos que se formaron a determinada profundidad en la Tierra porque necesitaban cierta presión para formarse, otros que solamente se pueden formar a presiones bajas, entonces sabemos que se formaron sobre la superficie de la Tierra, etc. Esto que está acá es una geoda que es bastante, es como el cristal más común, yo creo que es cuarzo lo que hay adentro, que de nuevo son fenómenos donde queda una burbuja a determinada profundidad y se empiezan a formar cristales adentro de la burbuja. Ahora bien, la física como
campo de aplicación de la geología, ¿podemos aplicar fenómenos geológicos al conocimiento de física? Bueno, una pregunta que uno puede hacerse es de dónde viene el calor interno, por qué la Tierra está fundida adentro, por qué no se enfrió. De hecho, Marte, por ejemplo, se enfrió. La razón por la que Marte se enfrió y la Tierra no es porque Marte es mucho más chico que la Tierra. Entonces, la cantidad de superficie de Marte dividida el volumen de Marte, estos argumentos los vamos a aprender después cuando hablemos de física y biología, pero por ahora, para decirlo por arriba, el volumen de Marte dividido la superficie de Marte es mucho más chico que el volumen de la Tierra dividido la superficie de la Tierra. El calor se genera en el volumen y se escapa por la superficie. Como el volumen de Marte es chico comparado con la superficie, se escapa mucho más calor del que se genera y por eso Marte está, no es completamente sólido, pero es mucho más frío su interior que la Tierra. Por otro lado, se supone que es mucho más frío en realidad porque no hay medidas obviamente directas de eso. Por otro lado, la Tierra es más grande, entonces genera una cantidad de calor que no llega a escapar completamente de su superficie y por eso tiene tectónica. Marte se sabe de hecho que es más frío porque no tiene tectónica, pero cuánto más frío es no se sabe. ¿Por qué? ¿De dónde se genera el calor interno? El calor interno se genera por desintegración radioactiva. El interior de la Tierra está hecho de materiales pesados, principalmente hierro y materiales cercanos al hierro, níquel y no me acuerdo qué otro material. Y dentro de esos materiales hay materiales radioactivos. Estos materiales radioactivos se fisionan, se rompen y al fisionarse liberan energía y esa energía se transforma en calor que mantiene caliente el interior de la Tierra. Claro, esos materiales radioactivos podrían provocar lo que se llama una reacción en cadena, como ocurre en los reactores nucleares. La manera como eso funciona es que nosotros tenemos un neutrón que golpea a un núcleo. Cuando el neutrón golpea a un núcleo, ese núcleo se rompe y se separa en otros núcleos, N1, N2, mayúscula, el N mayúscula es el núcleo y el N minúscula es el neutrón, otros núcleos y un cierto número de neutrones y una cierta cantidad de energía. Esa energía es la que mantiene caliente el interior de la Tierra. Esos neutrones, X por N, donde X es el número, 10 neutrones, 100 neutrones, no sé, los que salgan de este proceso, esos neutrones van a golpear otros núcleos y van a provocar este proceso de desintegración de nuevo. Claro, puede pasar que un neutrón golpee un núcleo, ese núcleo dé origen a un neutrón que golpea a otro núcleo, ese núcleo dé origen a un neutrón que golpea a otro núcleo. Eso se llama una reacción autosostenida y es lo que sucede adentro de un reactor nuclear. También podría pasar que un neutrón golpee un núcleo, ese núcleo da origen a 3 neutrones, como se ve en este dibujito. Cada uno de esos 3 neutrones golpea a 3 núcleos, que a su vez dan origen a 3 neutrones. Cada uno de esos 3 neutrones golpea a otro núcleo, entonces ahí hay una cuestión exponencial. En cada paso ahí se repite, se multiplica por 3. Entonces, en ese caso lo que está pasando es que la reacción en cadena es supercrítica y entonces se produce una explosión nuclear. Entonces la diferencia entre una explosión nuclear y una reacción en cadena es que la reacción en cadena es crítica, es decir, emite tantos neutrones como los necesarios para generar la reacción. Si un neutrón genera la reacción, de la reacción sale un neutrón. Ese neutrón golpea otro núcleo, lo vuelve a romper, sale otro neutrón. Ese neutrón golpea otro núcleo, lo vuelve a romper, sale otro neutrón. Si la reacción es supercrítica, en cada reacción se producen más neutrones que los necesarios para la reacción, o sea que en el siguiente paso va a haber más reacciones. Y eso es lo que produce una reacción nuclear. En el interior de la Tierra la reacción es subcrítica, es decir, que en cada reacción se produce, si necesito un neutrón para producir la reacción, en la reacción se produce uno o menos, es decir, que la reacción es subcrítica. Entonces, en general en todos los procesos nucleares la reacción es subcrítica, cuando la reacción se hace supercrítica tenemos explosión nuclear. Sí. Sí, es exponencial como el coronavirus. Sí, lo podés ver, mirá, lo podés ver como el contagio. Claro, lo podés ver como el contagio, ¿no? Cada neutrón es cuántos contagios produce. Si un tipo contagia un tipo, contagia un tipo, contagia un tipo, entonces el número de contagiados va a ser siempre el mismo. En cambio, si un tipo contagia a dos, esos dos contagian a dos, esos dos contagian a dos, el crecimiento es exponencial y terminás con un montón de contagiados, ¿no? Es así. Entonces les decía, en un reactor nuclear lo que uno hace es mantener la reacción en el estado crítico, es decir, por cada neutrón que es necesario, que se genera, ese neutrón genera otra, o sea, al revés, por cada neutrón que es necesario se genera un neutrón en la reacción. Entonces la reacción se mantiene en estado crítico. Un reactor nuclear nunca puede ir a supercrítico, es decir, no puede explotar, o sea, sí, se vuelve supercrítico, pero no explota, porque cuando el reactor se vuelve supercrítico, el mismo reactor
causas si quieren que se apague. ¿Cómo es esto? A ver, yo me tengo que acordar de esto. Cuando la reacción se vuelve supercrítica, el sistema introduce estas barras de control adentro del reactor, que básicamente lo que hacen es frenar neutrones y sacar neutrones de la reacción. Si yo saco todas esas barras de control, entonces en esas plaquitas negras, fíjense el ovalito amarillo que está a la izquierda, ahí hay unas barras de control que se introducen en el medio entre unas plaquitas negras que son las placas de combustible. Esas placas de combustible generan neutrones. Los neutrones golpean a los núcleos que están en la misma placa de combustible o en otra. Esos núcleos al romperse generan neutrones que golpean a los núcleos que están en esa misma barra de combustible o en otra. Cuando yo meto las barras de control, lo que hago es frenar algunos neutrones, no dejarlos llegar a la otra barra de combustible. Y de esa manera controlo que la reacción sea siempre crítica y no pase a supercrítica. Cuando la reacción se vuelve supercrítica, el sistema genera cada vez más calor, cada vez más calor, cada vez más calor, y en principio, si ese proceso no parara, el sistema explotaría, pero lo que sucede es que las barras se funden y entonces el reactor se funde y el proceso para. Lo que pasó en Chernobyl fue que se rompieron las barras de control y creo que se fundieron, creo que usaban barras de, no me acuerdo, pero creo que usaban barras de control de grafito y las barras se fundieron y entonces no se pudo parar la reacción y el reactor se fundió. Cuando el reactor se funde, en estos diseños de reactores es un problema porque todo el material fundido va al fondo y entonces ahora el material está en un estado supercrítico y sigue fundido, porque como va al fondo no hay manera de insertarle barras para frenarlo y es un problema de este tipo de reactores. Lo que pasó en Fukushima creo que es algo parecido también, fallaron los procesos de refrigeración y entonces el reactor no se pudo volver subcrítico y estuvo supercrítico por más tiempo del necesario, digamos. Después vamos a hablar de esto cuando hablemos de física y medicina. En el campo de la geología, lo que uno podría buscar son situaciones naturales en las cuales se haya producido una reacción en cadena. Es decir, en las cuales haya habido uranio lo bastante denso como para que por cada neutrón que sale de una reacción en el uranio, ese neutrón tenga la posibilidad de golpear otro núcleo de uranio y provocar otra reacción de donde salga un neutrón y así. Esto, por supuesto, es muy raro que pase a nivel natural, porque uno necesitaría tener la densidad suficiente de uranio radioactivo en una sola región, pero en Oklo, Gabón, es un lugar donde de hecho pasó que hubo un tiempo en el cual, miles de años en los cuales hubo una reacción autosostenida. Se ve que era un lugar donde se acumuló mucho uranio radioactivo y esto provocó una reacción autosostenida por un tiempo largo, y esta reacción que duró un cierto tiempo, alteró lo que se llama la abundancia isotópica, es decir, los isótopos, la cantidad de distintos isótopos de los distintos elementos que uno ve cerca de Oklo es distinta de la que se ven en otros lugares. Entonces uno sabe que algo raro pasó ahí y la manera de entender lo que pasó es entender que hubo una reacción autosostenida, un reactor nuclear natural funcionando durante miles de años. Aparentemente esto es una foto del lugar. Gabón está en ese lugar de África y lo que pasó es que había un flujo de material en una zona donde era muy rica en uranio y entonces se acumuló uranio en una cierta región y se produjo una reacción autosostenida crítica ahí, como un reactor nuclear natural. El flujo de neutrones que salía de ese reactor golpea a los materiales que están alrededor y los va desintegrando. Entonces la cantidad de isótopos de calcio que hay alrededor del reactor natural de Oklo es distinta de la que hay en otros lados, porque esos átomos de calcio sufrieron el bombardeo neutrónico durante un tiempo muy largo, y entonces esa es la manera de saber qué es lo que pasó ahí. Eso es muy útil para la física, porque la forma como se producen esos procesos depende del valor de las constantes naturales. En particular, depende de lo que se llama la constante de estructura fina, que es la carga del electrón, de la constante de Planck, es decir, depende de muchas constantes naturales. Y una pregunta que nosotros nos podemos hacer es si las constantes naturales son realmente constantes o cambian con el tiempo. La manera de saber si son realmente constantes o cambian con el tiempo es estudiar cómo se produjo ese fenómeno en Oklo. Si eso que pasó hace, no sé, la verdad es que no tengo los números en la cabeza, pero hace cientos de miles de años en Gabón, tuvo una dinámica similar
a la que tendría el mismo proceso si lo generamos en un reactor nuclear ahora. Es decir, si el número de neutrones que se generaban por cada colisión era el mismo, si la energía de los neutrones era similar y demás, son todas datos que dependen de los valores de las constantes fundamentales. ¿Cómo podrían depender del tiempo las constantes fundamentales si son constantes? Bueno, tal vez no sean constantes, tal vez sean simplemente el efecto de algo que vimos cambiar muy poco en nuestra historia como para imaginarnos que puede cambiar, pero que puede cambiar. Una manera de entenderlo es como sigue. Supongamos que tenemos un cuerpo que está sometido a una dada fuerza. La fuerza es la derivada del potencial, ¿no? Pero supongamos que el potencial lo escribimos como una serie de Taylor, donde el potencial tiene un cierto valor constante alrededor de su mínimo, más su gradiente por la desviación respecto al mínimo, más la derivada segunda y así. Esto es nada más que desarrollar en serie de Taylor el potencial. Si estamos desarrollando alrededor de un mínimo, la definición de un mínimo es que el gradiente vale cero, así que ese término no va a estar. Entonces el potencial tiene un término constante, que es la evaluación de V en el mínimo, y derivadas segundas por delta R, etc. Es nada más que agarrar, decir, bueno, la fuerza va a depender de la posición, vamos a desarrollar en serie de Taylor alrededor del mínimo. Si desarrollamos en serie alrededor del mínimo, entonces eso que está ahí, para simplificar la cuenta, déjenme llamarlo K sub IJ. Y entonces ahora si escribimos la fuerza nos queda así, nos queda así, nos queda K sub IJ por delta RJ. Si tomamos la derivada del potencial ahora nos da eso, pero eso es la ley de Hooke. Esa es la ley de Hooke que nos dice que es una fuerza elástica. Entonces supongamos que nosotros no supiéramos que teníamos un cierto potencial. Vamos, medimos la fuerza con una pequeña desviación de la posición de equilibrio y decimos, ah, esto es elástico, esto es la ley de Hooke, acá hay un resorte que tiene una constante K. Esa constante K será una constante del problema. Pero fíjense que en realidad la constante K no es una constante. La constante K es la derivada del potencial respecto a la derivada segunda del potencial respecto de R, evaluada en R mínimo. O sea que depende si R mínimo cambia con el tiempo, la constante va a cambiar con el tiempo. Entonces, creímos que era una constante porque miramos una pequeña desviación de la posición de equilibrio, pero si lo miráramos durante más tiempo, tal vez no sería una constante. Esto es una manera muy pava de intentar explicar cómo pueden las constantes fundamentales depender del tiempo. Pero básicamente lo que puede estar pasando es que lo que uno ve como una constante fundamental en realidad sea un valor aproximado de algo evaluado en un mínimo que cambia muy poquito y entonces no lo vemos. Y entonces una manera de testear que eso no pase es ir al reactor de Oklo y ver si la dinámica de los procesos de desintegración radioactiva que se produjeron ahí durante los miles de años que duró esa reacción sostenida obedece a la misma física, con los mismos valores de las constantes fundamentales que los que vemos adentro de un reactor nuclear. Entonces con esto vimos física y geología y vimos cómo la física puede ser el sustrato de la geología, diciéndonos que los cuerpos lo bastante grandes toman forma esférica y hay una estructura de capas adentro de ellos y entendiendo cómo lo podemos usar para clasificar los cuerpos solares, para entender la forma de la Tierra y el interior de la Tierra y para clasificar los cuerpos solares como planetas, planetoides y cuerpos menores. También vimos cómo la física puede ser una herramienta para la geología, usando todo lo que sabemos acerca de propagación de ondas elásticas, en particular ondas primarias y secundarias, para entender que tiene que haber una sombra. Si el núcleo terrestre es líquido, tiene que proyectar una sombra sobre la corteza cuando se produce un terremoto. Esas ondas sísmicas tienen que tener una sombra sobre la corteza, la sombra del núcleo. Vimos cómo se puede usar la dinámica de esas ondas sísmicas para conocer el perfil de densidad adentro de la Tierra. Bueno, vimos cómo se puede aprender, cómo se estudia el movimiento de los mares y de la atmósfera. Lo mencionamos simplemente, que se estudia usando dinámica de fluidos. Después vimos cómo, además de ser una herramienta, la física puede recibir aportes de la geología, con el ejemplo simple de, bueno, ¿por qué está caliente el interior de la Tierra? Si el interior de la Tierra está caliente, tiene que haber algún proceso que le dé calor. El proceso que le da calor resulta ser la desintegración radioactiva. La desintegración radioactiva tiene tres estados posibles: la reacción subcrítica, la reacción crítica y la reacción supercrítica. Por supuesto que supercrítica no es, porque si no hubiera volado a la mierda. Crítica en general tampoco es. En general lo que está pasando en el interior de la Tierra es una reacción subcrítica. Sin embargo, hay
hubo momentos en la historia geológica de la Tierra en los cuales en algunos lugares de la corteza, como en Oclo, se produjo un reactor nuclear natural en el cual la reacción fue crítica durante miles de años. Eso nos ayuda a obtener información sobre cosas muy fundamentales de física, por ejemplo, si las constantes naturales cambiaron con el tiempo. Así que bueno, con esto terminamos con física y geología. Eh, si voy a cerrar la pantalla compartida, a ver si vuelvo yo. ¿Qué pasó? Ahí tendría que haber... Ah, sí, volví yo, pero no hay luz, por eso no me ven. Eh, Deme un segundito. Bueno, entonces con eso terminamos con física y geología. La clase que viene seguimos con física y biología. Creo que es física y biología y física y medicina, si no recuerdo mal. Eh, Donde vamos a hacer básicamente el mismo recorrido para esas dos ciencias, para física y biología y para física y medicina. Así que bueno, si quieren preguntar algo de esto, adelante. Si no, seguimos la clase que viene. Sí. No, el efecto Zeeman te produce desdoblamiento. El efecto Zeeman se produce cuando vos pones un átomo en un campo magnético. El efecto Zeeman de hecho te produce desdoblamiento y podrías en principio, yo no sé si se usa, pero podrías en principio usarlo para medir campos magnéticos por ejemplo, en una estrella mirando el desdoblamiento Zeeman. La verdad es que no sé si es tan intenso como para que sea medible, no tengo idea. Pero no, ese desdoblamiento se llama estructura fina. Ese desdoblamiento pasa porque el spin del electrón interactúa con el campo, con el efecto, perdón, con el momento dipolar del núcleo atómico. El núcleo atómico tiene un cierto momento dipolar eléctrico y entonces, no, mentira. Se produce por interacción spin-órbita, es decir, el spin del electrón interactúa con el momento dipolar de la distribución electrónica y eso es lo que hace que no tenga la misma energía que el spin esté así, a que el spin esté así porque la distribución electrónica no es completamente esférica, entonces tiene un cierto momento dipolar y al spin le conviene alinearse de cierta manera para minimizar la energía. Entonces hay un alineamiento que tiene energía mínima, otro que tiene energía máxima, y eso te hace que aparezcan dos líneas, dependiendo de si el spin está para arriba o el spin está para abajo. Eh, Dicho con los dedos es eso. Es parecida, la cuenta es muy parecida a la del efecto Zeeman, pero no es efecto Zeeman, es interacción spin-orbit. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, si no hay más preguntas, espérenme que ya les voy a compartir el enlace de las filminas y me voy a ir a ver herramientas. No, acá compartir. Esperen que esto está lentísimo porque no me estoy quedando sin memoria en esta computadora.